Buenos días con todos. Soy la doctora Barbosa Lozano Erika. Soy residente del segundo año de medicina intensiva de la sede del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la cánula de alto flujo. Bueno, empecemos. Los temas a tratar o los puntos a tratar es, bueno, el punto número uno, que es la introducción, los objetivos de la misma, las indicaciones, contraindicaciones, qué parámetros debemos tener de inicio antes de instalar una cánula de alto flujo, cómo debemos monitorizarla, el retiro de la misma, ventajas y desventajas y las conclusiones como tal. Bueno, como sabemos, la cánula de alto flujo es un tipo o es un tratamiento de oxigenoterapia en el cual nos va a permitir el suministro de oxígeno mezclado, calentado y humidificado. Y lo importante es que como nos va a dar un flujo constante, eso va a permitir de que también el FiO2 sea constante, es decir, este FiO2 no se diluya o no se disminuya eh, mezclado con lo que es a nivel del medio ambiente, con el FiO2 ambiental. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cánula de alto flujo? Es que nos va a dar una menor dilución del oxígeno administrado al medio ambiente. El FiO2 administrado por ese dispositivo va a ser igual que al que va a llegar a nivel pulmonar. Va a generar una presión positiva a nivel de las vías respiratorias, más o menos de 5 a 7 centímetros de agua. Va a reducir lo que es el espacio muerto con un barrido del CO2. Va a generar el aumento del volumen corriente y va a mejorar el transporte mucociliar. Con respecto a la dilución del oxígeno, como sabemos y como se podrán observar acá en esta imagen, en la primera imagen sabemos que los dispositivos de bajo flujo generalmente no nos administran flujos por encima de 15 litros por minuto y el FiO2 administrado por encima de este flujo, de esa capacidad de esos dispositivos de bajo flujo, el FiO2 administrado generalmente es menor al que se está enviando, ¿no? Se va a diluir o se va a mezclar con el FiO2 ambiental y nos va a dar un FiO2 mucho menor a lo que se envía. Entonces, esos son en cuanto a los dispositivos de bajo flujo. Para eso, la cánula de alto flujo nos permite generar flujos por encima de 35 litros por minuto hasta 60 litros más o menos, pero como es un flujo constante, no va a variar, el FiO2 administrado por esta cánula es el mismo que va a llegar hasta la parte alveolar. Entonces, como pueden observar, no hay una disminución ni tampoco ninguna dilución con respecto al FiO2 ambiental. Con respecto a la reducción del espacio muerto, como es un flujo constante, va a permitir que haya un barrido de lo que es el CO2 a nivel de las las vías respiratorias, generando un efecto washout, y va a aumentar también con esto lo que es la ventilación a nivel alveolar. Va a generar una presión positiva dinámica de las vías respiratorias, generalmente entre los 5 a 7 centímetros de agua, dependiendo si está a 35 o 60 litros por minuto, pero siempre y cuando el paciente, digamos, esté con la cánula y solamente esté respirando por la nariz, más no tenga la boca abierta. Al tener la boca abierta va a haber una pérdida de esa presión. El aumento del volumen circulante. Bueno, en este caso, como hay un flujo constante, un FiO2 constante, lo que va a generar en el paciente va a generar una mejora de lo que es la frecuencia respiratoria. Esto va a generar una mejora o una disminución de lo que es el trabajo respiratorio, el esfuerzo que tiene el paciente, y esto va a generar a nivel pulmonar una mejor distensibilidad a nivel tóraco-pulmonar, ¿no? Y esto va a aumentar lo que es al final el volumen corriente. Además de que va a mejorar el transporte mucociliar, ya que el oxígeno que nos va a entregar es calentado, y es caliente y húmedo, ¿no? Así que no va a haber o no va a generar ningún tipo de resequedad a nivel de las vías respiratorias, y no va a ocasionar ningún acúmulo de secreciones o tampones mucosos que posteriormente probablemente puedan llegar a infectarse y darnos infecciones secundarias como traqueobronquitis, entre otras infecciones que se pueden generar.
Las indicaciones, bueno, en cuanto a las indicaciones, son múltiples las indicaciones que se pueden tener en esta cánula de alto flujo. La principal indicación son en caso de insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, en ARDS de tipo leve. Generalmente en los casos más severos ya el tipo de o el tratamiento de oxigenoterapia es muy diferente. Pueden utilizar lo que es ya la ventilación tanto invasiva como no invasiva. Entonces, en lo que es ARDS e insuficiencia respiratoria, generalmente se usa en pacientes que tengan o que necesiten un FIO2 superior al 40 o 50% y que tengan indicaciones o PAFIs por debajo de 150 que tengan aquellas indicaciones para el inicio del alto flujo. Una oxigenación previa a la intubación, bueno, también lo utilizamos en lo que es la preoxigenación antes de realizar el proceso de intubación. En pacientes que han tenido extubaciones fallidas o que tienen alguna otra patología que probablemente hay un alto riesgo de reintubación, podemos extubar a este paciente a cánula de alto flujo y así llegar a, digamos, disminuir las tasas de reintubación. Incluso hay estudios que sí, digamos, el alto flujo disminuye la tasa de reintubación nuevamente en esos pacientes. En los casos de apnea obstructiva del sueño, en el caso de lo que es una enfermedad cardíaca, como en el edema agudo de pulmón, también se puede utilizar, dependiendo, siempre y cuando de cómo esté hemodinámicamente el paciente también. Se puede utilizar también en ese tipo de patologías. Y en apoyo respiratorio durante procedimientos como endoscopías, broncoscopías, ya que como el flujo va a ser constante, el FIO2 que se va a tener durante todo el procedimiento también es constante. Contraindicaciones: que hay una falla respiratoria hipercámbica, que tal vez presentemos un CO2 por encima de 60, ya no se aconseja administrar oxigenoterapia por alto flujo. Eh, bueno, ¿por qué no dice que en algunos estudios han demostrado efectos positivos? En realidad está muy relacionado con lo que son pacientes con EPOC o incluso también pacientes con asma, ¿no? Generalmente nos dice que en algunos estudios que se hicieron no aconsejan el uso de alto flujo, por ejemplo, para los pacientes con asma, pero sí para el paciente con EPOC que se encuentra, digamos, es crónico, pero está estable, no está en una crisis o en una exacerbación aguda. No, porque recordemos que ellos son retenedores de CO2, ¿no? Tienen a ser una insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces, en aquellos pacientes generalmente está indicado otro tipo de manejo, aunque actualmente hay otros estudios que se están realizando que dicen que es beneficioso también es beneficioso la cánula de alto flujo más que, por ejemplo, el uso de CPAP bueno, el uso de la ventilación invasiva, ¿no? Pero no hay ninguno que nos diga que uno es mejor que el otro. Además, no podemos utilizarlos en aquellos pacientes que han tenido algún procedimiento quirúrgico, si es que han tenido un tumor de hipófisis o que han sufrido un accidente de tránsito donde no hay o no está permitida la colocación de esta bigotera. Entonces, en ellos, los pacientes tampoco se pueden usar el dispositivo. En cuanto a la monitorización, tenemos parámetros de buena respuesta. Uno de los parámetros más importantes es que el paciente empieza a tener una disminución de la frecuencia respiratoria, hay una disminución del FIO2, digamos, con el paso de las horas, haya una mejoría de lo que es la frecuencia cardíaca, y el índice de ROC, en este caso, medido a los 30 minutos, a las 2 horas, a las 6 y a las 12 horas, generalmente es mayor a 5 puntos. Si hay una mejoría con esos parámetros, podríamos decir que nuestro paciente está respondiendo adecuadamente a lo que es la terapia oxigenatoria con cánula nasal de alto flujo. ¿Cómo podemos ver si un paciente está en falla? Si es que a las 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, el paciente, en vez de tener una menor frecuencia cardíaca, su frecuencia cardíaca aumenta, su frecuencia respiratoria también aumenta o se mantiene, no disminuye con respecto al ingreso. Se saca la parte gasométrica, sigue con FIO2 por encima del 50%, sigue con hipoxia. Hay una mayor retención de CO2, mayor a 45 milímetros de mercurio. El PAPI, a pesar de darle incluso desafíos al 100%, no hay una mejoría, sigue en menos de 150. Hay un deterioro gastométrico, es decir, hay un estado de acidosis por el tema del aumento del CO2. Entonces, en ese tipo de situaciones y con un índice de ROX medidos a los 30 minutos, perdón, 2 horas o 6 horas, y si es menos de 5 puntos, incluso hasta las 2 horas se da, ese paciente no es respondedor a cánula alto flujo, entonces tiene que buscar otra medida para darle lo que es una terapia oxigenatoria.
El índice de ROC, bueno, es un índice que nos predice si es que el paciente va a fracasar o no con alto flujo, ¿no? Que está determinado por la saturación, el FIO2 y la frecuencia respiratoria. En el año 2016 hicieron múltiples estudios y llegaron a la conclusión de que en un puntaje mayor a 4,88, que nosotros lo redondeamos en sí a 5, estaba asociado a un menor riesgo de intubación. El retiro, mira, ahora, si es que el paciente, digamos, ha mejorado, su frecuencia respiratoria ha bajado, su frecuencia cardíaca está también en rangos normales, no hay ningún tema de acidosis, la patología por la cual entró también ha mejorado o está evolucionando correctamente, podemos ir ya, el índice de ROX es mayor a 5, en cada control va aumentando. Entonces, podemos ir poco a poco bajando lo que es el flujo y posteriormente lo que es el FIO2, ¿no? Pero paulatinamente, no podemos bajar 5 o 10 puntos cada 4 horas, cada 6 horas, porque podríamos, digamos, deteriorar nuevamente al paciente, ¿no? Hay que ver cómo responde este paciente a la disminución de lo que es el flujo y la disminución de lo que es el FIO, ¿no? Y así lo vamos a ir monitorizando posteriormente a cada vez que bajemos digamos, 5 puntos el flujo o 5 puntos el FIO, tenemos que ir monitorizando al paciente a ver si se lo tolera o no. Y también, como lo dije antes, validar la patología por la que entró. Recordemos que no todas las insuficiencias respiratorias son primarias, pueden haber insuficiencias respiratorias secundarias que no son de causa infecciosa, ¿no? Generalmente pueden tener un edema agudo de pulmón, atelectasia, posoperados recientes, entonces hay que valorar también esa parte. Ventajas, comodidad, bueno, el paciente se siente cómodo porque el aire que ingresa es caliente y también está húmedo, ¿no? El uso de la bigotera también es en realidad de fácil, digamos, colocación. Nos va a generar el lavado del CO2, el FIO2 es constante. Nosotros podemos, digamos, como que regular la cantidad de flujo y FIO2 que le vamos a administrar, la presión que genera a nivel de las vías aéreas y va a dejar la boca libre para que el paciente se pueda comunicar, pueda comer. Entonces, eso también es una ventaja, ¿no? Desventajas es que al inicio, pacientes que recién inician con este tipo de terapia, primero las narinas que ingresan son un poco gruesas y conforme pasan los días sienten un poco de molestia o esa zona se empieza a irritar, ¿no? Pero eso es manejable o tolerable poco a poco. Y también van a sentir un poco al inicio de incomodidad por el tema del flujo. A flujos mayores o digamos a flujos de 50, 60 o incluso a partir de 45 el paciente siente como que siente un poco de falta de aire, ¿no? Pero es un proceso adaptativo en sí. Poco a poco se va adaptando a la entrada de ese oxígeno, al flujo con el que entra. Bueno, no disponible de inmediato, pues bueno, no todos los hospitales tienen, digamos, tienen el equipo del alto flujo, pero más no tienen la nariz, digamos, la cánula, ¿no? Hay diferentes tallas, a veces en lo que es la parte del Estado, los hospitales que están asumidos por el Estado no tienen esos insumos, entonces el familiar tiene que ir a comprarlo y a veces no hay, pues, los medios económicos para hacerlo, ¿no? Y eso sí, pues la cánula de alto flujo, por tener un flujo constante, va a generar una gran cantidad de aerosoles, así que hay que estar, digamos, con cubrebocas, digamos, hay que tomar las medidas necesarias para no llegar a contaminarnos. Conclusiones. En sí, la cánula de alto flujo es un método de asistencia respiratoria que va a generar, como le dije, un oxígeno con un flujo constante, a través de un flujo constante con FIO2 también constante, ¿no? Y están realizando múltiples estudios para ver, digamos, si qué es mejor una cánula de alto flujo, un BNI, incluso la ventilación, en este caso invasiva, ¿no? Pero hasta el momento la cánula de alto flujo nunca ha reemplazado la ventilación. Recuerden, paciente que no responde a alto flujo durante las 2 primeras horas o los 30 minutos, ya ponga hasta las 6 horas, ese paciente tiene que decidirse o a ventilación o a BNI, pero no pueden seguir teniendo al paciente en alto flujo porque van a generar muchas lesiones secundarias aparte de por las que ya ingresó, ¿no? Entonces, nada más, no se olviden, la cánula de alto flujo sí redujo la tasa de intubaciones, pero no redujo lo que es la tasa de la mortalidad. Eso sería todo. Muchas gracias.